Dios lo bendiga en este nuevo día. Es una bendición el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, verso del 9 al 14, el Señor Jesucristo va a contar una parábola y va a decir así: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Era un cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. El verso 13 dice: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Jesús les dijo luego: les digo que este fue pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Antes de poder meditar en esta palabra del Señor, primeramente vamos a ver aquí que muchas veces las personas, cuando van a la iglesia, siempre tienen en mente muchas veces de poder buscar a Dios de diferentes maneras. Algunos buscan a Dios yendo a la iglesia buscando favores de acuerdo a lo que ellos están haciendo. Muchos dicen que yo hago estas cosas, yo ayudo a las personas de la calle, yo me sacrifico en cada momento para poder agradarle a Dios. Algunos piensan que flagelándose van a encontrar el favor de Dios, y hay ciertas cosas, vamos a decir, que el ser humano hace para poder buscarle a Dios. Y hay diferentes tipos de maneras que hoy en día podemos encontrar de cómo las personas buscan el favor de Dios, pensando que esas maneras o las formas que ellos están haciendo, piensan que es aceptable ante los ojos de Dios. Pero la pregunta sería: ¿cuál sería la verdad o cuál es la forma correcta en la que nosotros podemos acercarnos a Dios? Y Jesús mismo va a decir que todas estas cosas que esas personas hacen no es lo correcto, no es la forma de cómo uno puede acercarse a Dios. Porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Porque muchas personas buscan el favor de Dios en base a sus propios esfuerzos, en base a sus propios sacrificios, en base quizás a ser una persona buena, que nunca hace nada malo. En sí mismo están pensando ellos de cómo agradarle a Dios. Pero Jesús le va a dar una lección a estas personas, y también a nosotros nos va a dar una lección de cómo podemos nosotros acercarnos a Dios y cuál es la forma correcta. Porque si nosotros vemos dentro del contexto de esta lectura que hemos leído, dicho sea de paso, el contexto real es toda la Biblia, toda la palabra de Dios es el contexto real, y que va a hablar lo mismo de la forma de cómo nosotros podemos interpretar la Biblia. Y luego Jesús dice a través de esta parábola, porque Jesús trataba de enseñar a la gente por medio de parábolas para poder entender lo que él quería transmitir. En el verso 9 dice: luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban
a los demás. Ciertamente, cuando hablan de algunos, son las personas que estaban dentro del templo. Quizás algunas de estas personas pensaban que eran los demasiado buenos para poder estar ahí en el templo. Y estaban mirando quizás los errores de algunas personas que ellos mismos tenían. Quizás esas personas piensan que su buena reputación, piensan que lo bueno que son le va a ser aceptos ante la presencia de Dios. Y aquí Jesús trata de hablar ya de dos tipos de personas, características de cómo estas personas se están acercando a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de la manera de cómo nosotros nos conducimos diariamente y cómo nos presentamos delante de Dios. Porque muchos tratan de impresionar a Dios de la forma de cómo ellos son, cuando realmente no lo son, así como los fariseos. Estas personas se enaltecían que eran personas rectas, que eran personas buenas, que eran personas estrictas en cumplir la ley. Por eso Jesús trata de contar esta parábola para poder entender estos dos tipos de personas que muchas veces nosotros tomamos estas características, y es lamentable ponernos en esa posición. Dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un recaudador de impuestos. ¿No? Era un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era una persona del pueblo judío, pero estas personas estaban trabajando para los romanos y eran amigos de los enemigos de los judíos. Y estas personas eran odiadas. ¿Por qué eran odiadas? Porque estas personas eran cobradores de impuestos. Estas personas, después de cobrar los impuestos, se agarraban una gran parte de lo que habían cobrado. Y eran unas personas que eran despreciadas por el pueblo judío. Y por eso Jesús trata de decir, había dos hombres. Uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Y aquí viene la forma de cómo este fariseo se acerca para poder orar. El fariseo, de pie, apartado de lo demás, hizo la siguiente oración. Cuando dice apartado de lo demás, quizás este fariseo dentro del templo se estaba haciendo notar más adelante. Estaba en un lugar quizás para él privilegiado, para hacerse notar lo que él estaba haciendo. Y él decía en su oración, te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Esta persona se estaba autojustificando con los otros, diciendo que los otros son pecadores y él no. Hacía alarde de lo que él era, que cumplía la ley, y los demás no. Para él los demás eran pecadores. Y ciertamente muchas veces nosotros somos así como los fariseos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, pensamos que somos los mejores, pensamos que estamos bien ante Dios, y los demás están en el error, están en pecado. Y muchas veces eso hace daño al propio cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que autoexaminarnos cómo estamos. No examinar el corazón de las otras personas, porque ese es el trabajo del Señor, de ver nuestro corazón cómo está. Estamos mirando la falla de los demás, el pecado de los demás, para después luego acusarlos. Siempre estamos cayendo en poder nosotros ver los errores de los demás.
y no tratamos de ver nuestros propios errores. Ese fariseo decía: no soy como otros tramposos, yo no soy como ellos, yo soy una persona que cumple la ley, yo soy una persona que trato de cuidar mi imagen. Hay ciertas personas que son así y que se acercan de esa manera a Dios. Yo no soy como los demás, Señor. Piensan que van a ganar el favor de Dios por la forma de cómo son ellos realmente. Ayuno 2 veces a la semana, te doy todos mis ingresos que gano. Muchas personas piensan que, o haciendo nuestras propias obras, vamos a ganar el favor de Dios. Si yo doy dinero, voy a ser una persona privilegiada delante de Dios y voy a ganar la gracia del Señor. No por lo que tú das, por lo que tú eres, vas a ganar el favor y la gracia de Dios. Porque Jesús mismo dijo: por sus frutos os conoceréis. Cada uno de nosotros tenemos que acercarnos con un corazón dispuesto para el Señor, reconociendo nuestra condición de cómo somos, no mirando a la otra persona diciendo que no soy como los demás. Y acá en el verso 13 dice: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y que no se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. O sea, esta persona, si el fariseo estaba adelante, esta persona estaba, desde que entró al templo, ya estaba reconociendo su condición. Se puso, quizás por no estar afuera, se puso casi al último asiento, vamos a decir. Y en el momento de orar, él ni siquiera, dice la palabra de Dios, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. ¿Por qué? Porque su propia condición le estaba diciendo que yo no estoy bien delante de Dios. Sabía cómo estaba andando él, sabía lo que él era. Era un recaudador de impuestos, no solamente eso, sino era un ladrón porque robaba una parte de los impuestos. Era una persona abusiva con el pueblo. Y esa persona, cuando dice ni siquiera se levantaba, levantaba sus ojos al cielo mientras oraba, sino que se golpeó el pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión, o sea, sé propicio de mí, ten misericordia, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Ahí en ese momento este hombre estaba reconociendo su condición de cómo estaba delante de Dios. Era un pecador. No es que tú te golpees el pecho, vamos a decir, religiosamente siempre y hagas lo mismo, sino que este hombre ni siquiera podía levantar los ojos al cielo, porque él estaba diciendo que yo no estoy bien delante de Dios. Señor, sé propicio de mí, ten misericordia, ten compasión, porque yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Y Jesús les dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Cuando una persona reconoce su condición de pecador, se arrepiente, Dios lo justifica, Dios lo hace justo. Antes era enemigo de Dios a causa del pecado, pero ahora es una persona justificada. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo su condición de pecador. Y cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de pecador. No debemos de ser los mismos de siempre. Muchas veces el pecado nos hace enemigos de Dios. El pecado nos lastima muchas veces en nuestra vida y siempre estamos cayendo de error en error, tratando de mirar muchas veces el pecado de los otros y no ver nuestro propio pecado. Mirar la paja de nosotros y no ver la viga que tenemos en nuestros ojos. Siempre tratamos nosotros de poder examinar a otras personas sin ver nosotros realmente cómo estamos delante de Dios. Nunca tratamos de decir: Señor, yo estoy mal. Estoy mirando siempre los errores de las otras personas y yo no estoy mirando mi propio error. Ayúdame, Señor.
sé propicio en mí, ten misericordia y compasión de mí. Yo te necesito a ti. Este hombre, este recaudador de impuestos, había reconocido su condición de pecador. Había reconocido que estaba en falta con el Señor. Y muchas veces nosotros estamos en falta con el Señor y no reconocemos. Tratamos de autojustificarnos, que yo no soy como los demás. Yo hago esto para ti, Señor. Yo camino de rodillas para ti, Señor. Yo me autoflagelo, Señor, por ti. El Señor no va a aceptar todas esas cosas mientras que tú no reconozcas tu condición de pecador como este recaudador de impuestos. Les digo que fue este pecador y no el fariseo que regresó a su casa justificado delante de Dios. Romanos 5, 1 va a decir: justificado pues, tenés paz para con Dios por medio de la fe. ¿Fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos enemigos de Dios. Cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida, hemos sido justificados. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Fe en el Señor Jesucristo, no en nuestras propias obras, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias capacidades, sino fe en Jesucristo, que por medio de Él vamos a llegar a la presencia de Dios. Jesús termina diciendo: pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Yo no sé en qué condición te encuentras hoy en día. Si tratas de decir que tú estás bien delante de Dios, cuando realmente no lo estás. O estás en la otra posición, el contraste de otro tipo de persona que reconoce su condición, reconoce que necesita de Dios, reconoce que necesita el perdón de Dios para poder ser justificado. Dios te ayude, nos ayude a cada uno de nosotros cada día a reconocer cada pecado que hay en nuestra vida. Y si tú nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida, reconoce en qué condición estás en este momento. No creas porque eres demasiado bueno y haces esto, haces lo otro, vas a ser hallado justo delante de Dios. La palabra no enseña que por obra vas a encontrar la salvación, sino es por gracia, por medio de la fe. Porque es la gracia, la misericordia, la compasión de Dios que te da ese regalo tan grande que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida, vas a ser hallado justo delante de Él. Dios no quiera que seas como este fariseo que se acerque delante de Dios y diga: Señor, yo no soy como estas personas. Yo hago diferentes cosas para ti, sigo en diferentes ministerios, estoy ayudando, estoy ahí, siempre llegando temprano. Cuando estamos en pecado, Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecador. Dios quiere que nosotros nos acerquemos con un corazón contrito y humillado para poder hallar gracia y misericordia delante de Dios. Dios te bendiga en este día y que la palabra de Dios pueda fortalecer tu vida en este día y puedas buscarlo a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga.